y Chile, el tránsito está reducido. O sea que más temprano contábamos, Paulino, que hubo una persecución policial donde en el barrio de Villa Urquiza se detuvo a un delincuente que habían robado un auto. Todo esto comenzó en el barrio de Palermo, donde estos dos delincuentes roban un auto que estaba un hombre detenido, lo bajan del Yo vehículo. estaba detenido Y en un vos sabés semáforo, lo bajan del vehículo y efectivamente le roban y a el mano auto. armada, y a mano armada en el barrio de Palermo le terminan robando el auto. Esto se da en Ángel Carranza y Nicaragua, justo en esa intersección. Era un hombre de 63 años que conducía un Suzuki Fan. Bueno, cuando empiezan a ver los antecedentes de los delincuentes, que son dos hombres, escucha esto, tienen antecedentes y 48 veces uno de ellos fue detenido por trapito. O sea, 48 veces fue detenido. 48 veces por una función que además no es legal. Claro, que está cuestionada, exactamente. Bueno, estos hombres roban el auto al señor que estaba en Palermo, se suben, empiezan a conducir y en uno de los momentos pasan por el anillo digital que está ahí en la zona del barrio de Saavedra, en General Paz y Balbín. Son detectados y ahí la policía empieza a perseguirlos. Se da esta persecución policial y en el barrio de Villa Urquiza logran detenerlos. Bueno, un hombre de 53 años con antecedentes por 48 contravenciones, como trapito, como lo decía, ahora está en manos de la justicia y el otro que lo acompañaba, el otro delincuente, también está detenido. Pero bueno, ¿Esto fue en acá lo que quiero Carranza? resaltar, ¿Carranza ahí? en Carranza, en el barrio de Palermo, es cuando roban No, el está bien por auto eso. que te ¿Carranza había y qué? ¿Y la contado. intersección de Y qué? Y Nicaragua. Nicaragua, eso. Perdón, Carranza gracias. y Nicaragua. Sí, muy Sí, cerquita de la radio. cerquita de la radio, sí, a unas cuadras nomás. Ahí es donde se da el robo de este vehículo y bueno, que después logran Historia, ¿eh? detenerlo. Pero bueno, lo que quería remarcar es la importancia del sistema de lectura de las patentes, ¿no? Que Y funcionó está muy bien. y pudieron detenerlo. Bueno, ahora el tránsito todavía sigue interrumpido en la zona de Villa Urquiza, que es donde se dio la detención, el lugar último donde termina sucediendo el incidente. Pero bueno, quería terminar de ampliar esta información porque lo habíamos contado bien temprano y contar cómo fueron los hechos, ¿no? Cómo se fueron dando y dónde termina la detención en Avenida Constituyentes y Alvarellos, que de hecho terminan impactando contra otros vehículos estacionados. O sea, lo primero que conocemos es el choque, el siniestro vial, y cuando vamos hacia atrás, nos Toda vamos la historia que enterando de toda acabas de esta contar. situación. Correcto. Exacto. Y por último, sumar para los usuarios del tren San Martín, está con un servicio limitado entre Retiro y Hurlingham y después retoma entre José Cepaz y Pilar por una colisión que se dio en Muñiz. Entonces está haciendo un servicio partido, como le decimos nosotros. Los subtes al momento a horario, Paulino. Impecable, Romy. Hasta dentro de un ratito. Un beso. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Ya está con nosotros Ariel Marcelo Quiroga, que es farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos de San Juan. A propósito de lo que está pasando con el mundo de las farmacias y estas demoras recurrentes de las obras sociales, en particular el PAMI, pero no solo del PAMI, algunas prepagas, que está generando una crisis definitivamente financiera, pero al mismo tiempo está poniendo en riesgo la continuidad de muchas farmacias que no son grandes cadenas, de muchos farmacéuticos que naturalmente tienen un negocio familiar desde hace muchos años, que se dedican al rubro desde hace muchos años y que están peleando sin la espalda financiera de algunos grandes jugadores, de algunas grandes cadenas que eventualmente tienen alguna manera de soportar retrasos en los pagos diferentes. Primero, muchísimas gracias, Ariel, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Paulino, y a todo tu equipo. Un placer estar en tu programa. La pregunta del millón inicial es, ¿el retraso de cuántos meses es y cuánto es el acumulado, básicamente en el PAMI, pero no solo el PAMI de las obras sociales, si es que hay alguna estimación?
Bueno, la verdad que esto es histórico. Siempre PAMI ha tenido plazos largos. Sí. Las obras sociales, que también son prepagas, provinciales también, están con la misma modalidad. Plazos de largo para las farmacias, cuando las farmacias tienen que pagar compromisos a los 15 días. Y la devolución de la prestación está en el orden de los 60 días. Sí, esto ha sido histórico. Pero cuando uno entra en la rueda, ya sabe que a los 60 días puntualmente iban a venir Cobra. esos exactos. Cobraba la farmacia, se pagaban las droguerías y seguía la rueda caminando. ¿Y qué cambió? El tema de los plazos. Los plazos se fueron extendiendo, las bonificaciones fueron aumentando, no solamente en PAMI, sino en las otras prepagas y obras sociales provinciales. Y bueno, y eso fue estirando la soga de la farmacia hasta el quiebre, obviamente, de las mismas. ¿Pero cuánto tiempo pagan hoy? Claro. Y hoy en día tiene un atraso. Prácticamente, PAMI está debiendo facturaciones de noviembre y diciembre del año pasado. O sea, no, desde noviembre hasta hoy. Exactamente. Pasa que PAMI, por ejemplo, te paga una parte en nota de crédito, otra parte te paga en efectivo. La verdad que es muy difícil para el que no lo entienda y que no está en el rubro, incluso hasta los mismos contadores por ahí no le encuentran la vuelta, porque un poco entra en nota de crédito, otro poco entra dentro de que es efectivo, pero estaba dentro de los 60 días. Esos 60 días, estamos en abril, y nos están debiendo facturaciones de noviembre 150. y diciembre, 150 días exactamente. Ahora, ¿esto empezó a pasar cuándo? ¿Cuándo cambió la franja de 90 o 60 días a 150? La verdad que todos los años se va renovando los convenios y contratos, obviamente con PAMI, donde participan PAMI, las entidades farmacéuticas y la industria. Sí. Ellos se reúnen y hacen como un convenio colectivo donde decir, bueno, a partir de este año esta va a ser la modalidad, esto vamos a pagar con esta prestación de ambulatorio, esto vamos a pagar prestación de insulina, planes especiales y etc. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando esos compromisos ya están pactados, es decir, bueno, a los 60 días ya vamos a estar liquidando toda la presentación y de a poquito ves que no llegan los pagos, que se demoran las notas de crédito, que PAMI te estira un poco los plazos. El año pasado ha sido una agonía. Yo estoy en un grupo, si bien soy de San Juan, pero con colegas de todo el país, Sí. donde todos están esperando a ver cuándo paga PAMI. Porque hoy en día las 60% de las farmacias del país viven de PAMI. Claro. PAMI Ese es la obra problema social más grande de Sudamérica. Tiene más de 6 millones de afiliados, vale la pena decir, y cuando decimos que es el más importante y el que la farmacia se convirtió en la financiadora del sistema, Exacto. entre otras cuestiones de las prestaciones que el PAMI le da a los afiliados en tanto y en cuanto las farmacias tengan espalda financiera para otorgarle lo que el PAMI paga a destiempo, mal, con retraso, incumpliendo acuerdos que le generan un caos financiero que no todos tienen espalda para soportarlo. ¿Está bien planteado así? Efectivamente, muy claro. La verdad que esa es la situación de la farmacia. Es un problema no económico, obviamente, es un problema financiero, donde los plazos no se están cumpliendo. Las farmacias están, en muchos casos, descapitalizándose. Ariel, claro, pero cuando vos decís que el problema es financiero, algunos para pagar el resumen. Está bien, vos decís que el problema no es económico, sino financiero. ¿Se convierte en un problema económico automáticamente cuando vos no tenés liquidez para hacerle frente a todos tus gastos? O sea, es económico también. Primero era financiero, después se sumó lo económico cuando bajó el poder adquisitivo de la gente, donde hoy te compra lo justo y necesario. Claro. Hoy, antes te compraba el remedio de PAMI y también te compraba el analgésico, te compraba la aspirina, te compraba la venda y otras cosas más, o el perfume. Hoy en día va todo lo que así los viejitos de PAMI van, deme lo que es gratis. El resto
no lo puedo llevar, lamentablemente. O sea que Entonces también claro, este es un punto. el poder... Es como en el kiosco. Sí. A veces Claro. el cigarrillo era el llamador para otras cosas que le generaban Sí. el plus. El cigarrillo, por tanto, era de baja rentabilidad para el kiosquero, pero finalmente era un llamador. Solo por citar un ejemplo bastante típico, tradicional. A ustedes, el afiliado del PAMI venía a retirar los medicamentos y a renglón Sí. seguido se llevaba algo que necesitaba, Sí. que era lo que a ustedes les daba un margen mayor y era cash, y por lo tanto era lo que a ustedes les daba liquidez. Eso se restringió a la mínima expresión a propósito de bolsillos más flacos, de jubilados que han perdido frente a la inflación, de que hoy tienen menor poder de compra, en un esquema donde además aumentó mucho todo lo que ustedes venden, porque los laboratorios y los medicamentos tuvieron aumentos por encima de la inflación. Claro. ¿O me equivoco? No, tal cual, exactamente. Y es más, están aumentando los compromisos, las renovaciones de alquiler, el tema de los empleados que obviamente van en aumento, los servicios, los impuestos, el tema del IVA, ingresos brutos. Es la verdad que es una cuello de botella que se ha armado, bueno, gracias a PAMI, porque en realidad PAMI es el que mueve el termómetro ¿Y de la el resto mayoría de las está farmacias pagando del a país. 60, el resto está pagando a 60 días las obras sociales sindicales, las prepagas, etcétera? Sí, sí, sí. La verdad que salvo algunas sindicales chiquitas que tienen problemas financieros, obviamente, pero la mayoría de las obras sociales están pagando en el orden de los 60 días y cumpliendo los plazos. Pero lo que pasa es que es tan poquito por ahí en la proporción. Hoy en día el mayor flujo de caja lo genera PAMI. Entonces PAMI, cuando no te paga, que genera el problema en la droguería, donde ese cupo que vos lo tenés destinado se empieza a restringir y no cumpliste el plazo y la droguería no te espera. PAMI te paga a los 60, pero la droguería vos tenés que cumplirlo en el resumen a los 14 días. Claro. Entonces es muy difícil de llegar a eso, sumado obviamente a la posibilidad de como bien lo decías, que ha bajado el poder adquisitivo, no solamente en la farmacia, sino en el resto del comercio En la del país. economía en general. Ahora, Ariel, ¿vos tenés alguna información respecto de cuántas farmacias hay hoy? No sé si proveyéndole al PAMI, pero en general. No, yo por lo menos tengo el número en porcentaje. Hoy en día el 60% de las farmacias No, del pregunta país... cuántas farmacias hay en claro, toda la ¿cuántos Argentina? comercios, cuántas farmacias hay abiertas? No tengo No, el número, ok. pero si querés te lo derivo, después te lo Sí, paso. gracias. Porque hoy en día, como bien decía, chiquitas, familiares, medianas y grandes, Ujú. también está generando esto una concentración prácticamente del negocio para unos pocos, y eso no está bueno. En su momento, PAMI y con las entidades farmacéuticas habían hecho el calce farmacéutico, donde ese calce acotaba un poco los plazos y permitía que las farmacias chicas y medianas puedan atender PAMI y se pueda, en realidad, abrir el juego para todas. Pero hoy en día, cuando vos no tenés espalda, cuando se cierran las droguerías y te queda únicamente para el medicamento del día a día, la verdad que se concentra prácticamente el medicamento y la mayoría de las otras farmacias le queda el resto y con eso no pueden subsistir. Entonces algunos las ponen en venta, otras las alquilan y así se va cayendo un poco este sistema Correcto, farmacéutico que... Sí, se va cayendo el sistema farmacéutico naturalmente que estaba generado. Ariel Marcelo Quiroga, farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos en San Juan. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por dar difusión, que es lo más importante que nosotros estamos esperando. Algunas respuestas de parte de las entidades y del gobierno nacional. A ver si nos pueden dar una mano con esto que estamos Totalmente pidiendo. entendido. Un abrazo. Validación automática. Gracias, un abrazo. Abrazo. Muy gentil. Porque además después se produce otra contradicción que es increíble. El Estado te obliga a prestar, o mejor dicho, te dice, bueno, preste un servicio. Sí. Vos comprás. Vos pagás a la droguería. Sobre lo que vos facturás al PAMI, vos pagás impuestos. Y no podés posponer el pago de impuestos 90 días o 120 o 150, porque eso te genera más interés, te genera mora. Entonces vos tenés que financiar al Estado, el mismo Estado que no te paga. Entonces el Estado te vende 10. O sea, el Estado te provee 10. Vos
facturás los 10, no te paga los 10 y terminás pagando 3 o 4 por el IVA, por ingresos brutos, ¿se entiende lo que quiero decir? O Sí, sea no que genera plata sin plata, digamos. Es maravilloso. Y no te le imputan a la deuda, en general, ni te la Bueno, permiten. ese es el gran problema que tiene el sistema tributario. Por eso todo el mundo pide una reforma. Más allá de lo que hace el Estado, esto le pasa a todo comerciante, incluso entre privados. Sí, claro. Vos adelantás pago de impuestos cuando todavía no cobraste, no facturaste. Exactamente. Pero acá es muy, muy evidente y muy visible, en un área muy sensible. Sí. Bueno, 8:46 en la mañana. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Hola Paulino y equipo, lo estoy escuchando nuevamente. Bueno, vengo de dejar a mi hija de la escuela y bueno, aquí en Tucumán llueve de nuevo. Que tengan un lindo día, usted y equipo. Marcela de Tucumán. Muchas gracias, Marcela. Qué preocupante que vuelva a llover por lo que había pasado en la Madrid y por lo que todavía se cierne sobre Tucumán a propósito del tendal que dejó el temporal, cuyas secuelas no están definitivamente subsanadas, ni mucho menos. La Madrid sigue con barro y los vecinos y el gobierno acuerdan hacer algunas obras, título de tapa esta mañana de La Gaceta, mientras el pueblo sigue con numerosas calles inundadas y habitantes en alerta y promesas de trabajar para evitar nuevas inundaciones. En el medio, ayer hubo una protesta muy importante que fue reprimida y efectivamente terminó con algunos desmanes. En una provincia donde además ya los casos de chikungunya son 155. Chikungunya, recuerden que tenemos ya 2 muertos por chikungunya. Y está bastante extendido, el vector, el mosquito parece que está encontrando poca resistencia en muchos organismos y en consecuencia hay situaciones bastante críticas. Bueno, 8:50, hablemos un poquito del deporte, del fútbol, de Copa que Libertadores. Nos viene en el transcurso de una semana a propósito de la Copa Libertadores. Sí, Copa Libertadores que hay esta noche a las 19 horas Estudiantes va a estar recibiendo a Cusco en este compromiso que va a tener entonces el equipo Pincha y Boca que se prepara también para su segunda actuación a nivel internacional enfrentando a Barcelona de Guayaquil. Úbeda que quiere hacer en esta noche lo que significaría también la planificación del Superclásico. Colocar el equipo que no solamente va a enfrentar al conjunto ecuatoriano, sino que también iría a enfrentar a River entonces en el Monumental ya para el fin de semana. Eso quiere decir que Marchesín estaría en el arco, el Chelo Weigan, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva. En la primera línea de volantes, Santiago Ascasíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. Más adelante, Tomás Aranda funcionando más como enganche. Y adelante, Adam Vareiro con Miguel Merentiel, que era otra de las dudas por una molestia que tenía allí el delantero uruguayo. César Farías es el entrenador venezolano de Barcelona de Ecuador. Habló ya de lo que tiene que ver con el compromiso. No son un torneo, sino que son una copa y que tienen una parte muy emocional. Se enfoca más en su equipo para tratar de también sacar la rebeldía, tratar de sacar
su mejor performance, tratar de que los jugadores ante esta adversidad futbolística o esta adversidad ambiental puedan sacar lo mejor de sí, puedan tener una noche mágica, una noche donde puedan demostrar sus capacidades. Barcelona, que perdió ante Cruzeiro en lo que fue esa primera fecha, del lado de Boca ganó frente a Universidad Católica allí en territorio chileno. Decíamos entonces, a las 7 de la noche, Estudiantes ante Cusco, Estudiantes que empató en el primer partido allá en la ciudad de Medellín frente al Deportivo Independiente Medellín justamente, y en nivel de Copa Sudamericana, Riestra va a estar en Brasil para enfrentar a Gremio, importantísimo, más allá del mal momento que está viviendo realmente el equipo, ¿no? Con esos 11 partidos sin conocer victoria y siendo último de su zona. Riestra va a jugar con Gremio, es una epopeya, Imagínate es un hecho eso, inédito. sí. Para los hinchas de Riestra, que no son muchos, pero los hay, definitivamente es un hito. Sí. Deportivo Riestra, ¿no? Deportivo Como Riestra. pasó con Platense la semana pasada, que recibieron a Corinthians también. Correcto, Claro. y más allá de la derrota, definitivamente Sí. fue una puesta en escena maravillosa, porque es un hecho también poco Histórico. usual, histórico. Bueno, ahí correcto. Platense estuvo muy bien porque invitó además a los técnicos que lo sacaron campeones, a esa dupla de Orsi y Gómez, y también a socios y a jugadores históricos del Sí, equipo. hicieron de esa presentación definitivamente algo muy Sí, muy muy lindo, emotivo. muy agradable, muy emotivo, correcto, todo eso junto. Bueno, algunas cosas. Las estaciones de servicio australianas se están quedando sin combustible a medida que la Sí. crisis toma más forma, así que cuidado porque esto está creciendo en distintos lugares. Está pasando en Italia. En Italia también. Cerraron correcto. aeropuertos porque no hay combustible para los aviones. De hecho, se redujeron hasta 7% las frecuencias de los aviones incluso en los Estados Unidos. Claro, no es el problema del precio. Acá no hay, Combustible. claro, directamente no hay. Bueno, mientras tanto está muy activo Xi Jinping, el presidente de China. Ayer se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tanto Beijing como Madrid, dijo Xi Jinping, se rigen por los principios y la integridad. En un día en el cual imputaron penalmente y procesaron a Begoña, Sí. que es la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Insisto, tráfico de influencias. No menor. Delito que está tipificado acá también. Sí, que los jueces utilizan muy poco Sí. y que muchos hacen un pingüe negocio a propósito del famoso tráfico de influencia. Entre otras cosas con la administración de bonos, compra, venta de activos, información privilegiada y demás. Bueno, antes y ahora. Y supongo que después, hasta que alguien empiece a cortar esas cosas. Mientras tanto, Xi Jinping dijo algo muy relevante ayer respecto a la crisis del mundo, que me parece muy importante. El orden internacional se está desmoronando y cayendo en el caos. Xi Jinping dijo, el orden internacional se está desmoronando y cayendo en el caos. Todo esto en Pekín. Se pronunció sobre la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, comprometiéndose a desempeñar un papel constructivo en Oriente Medio. Dijo, voy a reconstruir Oriente Medio. Bueno, veremos. Por ahora ha estado muy equidistante, prescindente, pese a ser uno de los principales afectados, mirando de reojo. Sí. Cómo finalmente Trump se desgastó internacionalmente de una manera muy particular y definitivamente en un contexto en donde muchos no entienden bien a qué fue, ni cuál fue la estrategia, ni cuál es la razón. Porque en la negociación hoy parecería ser que lo que de máxima puede obtener es liberar el estrecho de Hormuz, que estaba liberado, hasta que intervino justamente en la crisis de Medio Oriente, con un régimen que se eventualmente consolidó, puertas adentro, y que generó además una resistencia que nadie pensaba en la previa. Bueno, y por último, Juli, en la tapa del Cronista dice que Central Puerto compró una petrolera para aterrizar en Vaca Muerta, que entiendo que es Patagonia Energy. Sí, bueno, hay varias de esas compras. Vamos a escucharlas todo el año. ¿Por qué? Porque todos los actores Están que hoy muy no tienen... activos, es cierto. Todos los actores que no tienen una pata en el yacimiento Vaca Muerta van a buscar alianzas estratégicas o lo van a hacer a través de acuerdos con YPF. En este caso lo hacen a través de otra empresa. Pero te quería contar que hay otra noticia relacionada. Halliburton, que es la compañía Sí. no solamente de infraestructura petrolera, sino de construcción más grande del mundo que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, se adjudicó un contrato multimillonario de fracking en YPF. Otro que entra de la mano de YPF, la empresa de servicios petroleros desplegará su tecnología de fractura eléctrica Zeus en la Argentina, que ya se usó en Houston, Texas, y es un acuerdo de colaboración plurianual. Muy bueno. Esto es de ayer. Mientras tanto, hoy firma Beretín Ley, gobernador de Río Negro, que ayer estuvo con Diego Santilli, ministro del Interior,
el acuerdo con el consorcio Southern Energy, Sociedad Anónima, por el GNL. Sí. Se va a hacer en la Casa de Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires. Se van a conocer detalles del bono inicial que va a percibir la provincia. Un acuerdo entre funcionarios y empresas que va a incluir un pago inicial, como ya ocurrió con lo firmado con Vaca Muerta Oil Sur, Sí. por la exportación petrolera por Punta Colorada, y este año con YPF por el otro proyecto de GNL que encabeza YPF con una sociedad con la italiana Eni y la empresa saudita más importante en la materia. O sea Sí, eso va a ser 2028. Correcto, pero se firma hoy en la Casa de la Provincia de Río Negro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 8:56 en la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para... Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, yo creo que una manera de pararse frente a este martes es en la expectativa de saber si se destraba o no el conflicto que lleva 46 días en Medio Oriente. Más allá de los temas domésticos, que son múltiples, todos muy relevantes, etc. La verdad es que hay 3 petroleros que estaban afectados por buques, me refiero, por el bloqueo de Estados Unidos, que ya atravesaron el estrecho de Hormuz. Han logrado desplazarse esta misma mañana, según muestran datos de navegación recogidos por la agencia Reuters. Uno de ellos es un petrolero chino, sancionado por Estados Unidos.
El otro petrolero también sancionado por Washington es el Murlikishan, según datos de Reuters. Y el tercero es el buque Peace Gulf, de bandera de Panamá, que suele transportar nafta iraní. Son los 3 que pasaron. Es raro porque en teoría, hasta ayer supuestamente no pasaban los iraníes. y Estados Unidos además había bloqueado para que esto no ocurra. Bueno, esta es una novedad saliente de esta mañana. Mientras tanto, Trump amenaza con eliminar los buques iraníes que desafíen el bloqueo. Netanyahu dijo que la frágil tregua puede cambiar el rumbo en un instante. Sí. En el mientras tanto, Arabia Saudita está presionando a Estados Unidos para que levante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Los exportadores de energía del Golfo temen que Irán intensifique la situación y cierre el estrecho adicional de Bab al-Mandab, creo que se llama así, la principal ruta de salida del petróleo del Golfo Pérsico, actualmente muy congestionada, por cierto. La guerra está dañando las bases de la economía iraní, agravó su crisis, eso no hay duda, apagones digitales, infraestructura clave, la inflación se está disparando aún más, la calidad de vida también se resiente, o sea que también hay un desgaste del régimen iraní, no hay dudas. Sí. Irán ha propuesto suspender su actividad nuclear durante un máximo de 5 años. Esto es lo que se supone que estuvo sobre la mesa de negociación. Hezbollah le está pidiendo al gobierno del Líbano que cancele la reunión de hoy con Israel. El jefe de la milicia ha urgido al gobierno a cancelar la reunión prevista para hoy entre los embajadores libanés e israelí en Washington, y ha tildado de inútiles las conversaciones para negociar una salida del conflicto, porque en el medio Israel siguió atacando el sur del Líbano porque quiere terminar con Hezbollah, que es una amenaza velada para Israel y que tiene financiamiento de Irán, aunque Irán dice que no, pero todo hace presagiar que sí. Mientras tanto, Francia y Reino Unido, que ayer habían mostrado interés en intervenir para abrir el estrecho de Hormuz, han dicho que van a mantener una videoconferencia recién este viernes. Lo confirmó Emmanuel Macron. Además, 2 diplomáticos europeos ya han confirmado que van a realizar otra videollamada mañana, antes de la reunión de los líderes, coordinada por ambas potencias para abordar posibles soluciones al bloqueo del estrecho de Hormuz. O sea, está muy focalizado en el estrecho de Hormuz, en que vuelve a haber tráfico normal de todo lo que por allí pasa, que es más del 20% del petróleo, mucho azufre con sus derivados, que ha disparado los aumentos de los fertilizantes, de los productos plásticos, de muchos derivados, por supuesto del petróleo en todo el mundo, que ha mermado incluso la producción, según dijo la OPEP, 27,5%, o sea, prácticamente 3 de cada 10 barriles que se producían dejaron de producirse, en un contexto donde había poco para poder transportar, o había pocas opciones para poder transportar, con lo cual estamos en la perspectiva. Mientras tanto, a todo esto vale la pena recordar que efectivamente Trump dice que Irán está buscando una negociación, porque ya casi no dan más. Irán le ha respondido a Trump y ha amenazado con ser implacable en una reactivación del conflicto bélico si no hay una rúbrica de acuerdo de paz. Putin se propuso para ser mediador. Imagínate. Pero todavía no hay acuerdo. Sí. Recién estaba leyendo el New York Times y las últimas noticias son que están intercambiando las propuestas sobre restricciones al uranio enriquecido. Estados Unidos pide 20 años de restricción e Irán ofrece 5. Exacto. Y ahí están puestos los dos fijos en cada uno en su posición. En el medio se mantendría el régimen, el control del estrecho de Hormuz seguiría siendo iraní, aunque no cobraría eventualmente, entre comillas, y podría haber un fluido que siga fluyendo, valga la redundancia y el juego de palabras. Un flujo que seguiría fluyendo, podemos decir. Hacia los países de Asia y también Europa, que en el mientras tanto acelerará probablemente el cambio de matriz energética y demás. Algo que se está hablando en Europa hoy es retomar una negociación con Estambul, en este caso con Turquía, para generar otro nuevo estrecho, otro nuevo camino de shortcut para que pasen los buques petroleros de Oriente a Occidente y a la inversa. Y eso tardaría de todas maneras algunos años, pero en cualquiera de los casos está en perspectiva para no depender tanto del estrecho de Hormuz. Bueno, y por último, Italia ha confirmado que ha suspendido la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, ofuscada, Meloni, por los ataques de Israel al Líbano, que dicen atentan de sobremanera contra la paz en la región. O sea, yo diría, este martes arranca con la perspectiva, una vez más, a 46 días de iniciado el conflicto, de que, más allá de lo altisonante de algunas definiciones,
hay búsquedas de un acuerdo porque Estados Unidos tiene imperiosa necesidad de salir cuanto antes. Irán tiene también ya una necesidad de que la guerra tome un cauce de cierta normalidad. Y porque yo creo que hay desgaste también por centro en Israel para Netanyahu, que es el gran ausente en las mesas de negociaciones. Sí. También vale la pena decir, porque quedó todo supeditado a los designios, las voluntades, los humores del propio Trump. 9:06 en la mañana. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, ¿qué nos depara este martes? Paulino, ¿cómo andan todos? Bueno, ¿qué nos depara? Una jornada muy agradable, porque la máxima va a rondar los 25 grados, ya estamos por encima de 20 grados, se va a mover poquito el termómetro, pero hacia la noche la idea es que las condiciones desmejoren. Vamos a tener la probabilidad de unas lluvias, y una vez que arranquen las lluvias se van a extender por unas cuantas horas. Por lo menos hasta una buena parte del jueves vamos a tener precipitaciones. Durante el transcurso del miércoles pueden ser intensas. Vamos a ver, seguramente alguna alerta oficial puede llegar a ver por la intensidad de las lluvias, sobre todo durante el miércoles. Pero por ahora no hay nada, pero es muy probable que aparezca una alerta oficial. Donde sí hay tormentas fuertes ahora es en gran parte de Santiago del Estero, parte de Córdoba, también el norte santafesino. Hay algunos acumulados, sobre todo en el noroeste de Santa Fe, que superan los 50 milímetros, y toda esa zona está bajo alerta naranja. Gran parte, como digo, del norte santafesino, Chaco, Formosa, parte de Córdoba y gran parte de Santiago del Estero. Y hace un ratito escuchaba que había una oyente que escribía desde Tucumán, que mejor dicho, había dejado un mensaje desde Tucumán. Sí, bueno, señor. Tucumán también está dentro de las provincias que está bajo alerta, en ese caso alerta amarillo. Así que bueno, va a ser una situación bastante compleja todo lo que es el norte, noreste del país en las próximas horas. Y bueno, en Capital Federal las lluvias llegarán a partir de esta noche. Impecable, Ezequiel. Noche de lluvia, día de sol. Sí, exactamente. Hasta luego, entonces. Abrazo, un abrazo enorme, Ezequiel Marcusi. Bueno, todo esto también hay Sudamericana en el transcurso de esta semana. De hecho, juega River mañana. A todo esto, su compromiso frente al Blooming, ¿no? Sí, ya preparando también lo que tiene que ver con Superclásico. Creo que ha sido una semana bien intensa, ¿no? También para River, como bien lo mencionabas. Entonces, Paulino, en ese compromiso que va a tener el equipo de Chacho Coudet, que esperamos que también tenga algunas modificaciones. Recuerden, viene también River de lo que fue ese empate justamente contra Blooming en territorio boliviano. Un compromiso que fue difícil, pero bueno, que lo pudo sortear por suerte para ellos, y va a enfrentar a Carabobo que viene en un buen nivel, River que va a ser entonces local allí en el Monumental. Y esas previas, yo no sé si has tenido la posibilidad de ir, seguramente esos partidos previos a Superclásico son fantásticos. Sí, el ambiente, Superclásico es fantástico. claro, pero la previa, También. el ambiente que se genera con esas 80.000 personas ahí en el Monumental, todo alentando, bueno, va a ser muy interesante. Claro, el Chacho que quiere seguir con los buenos resultados, bien invicto, seguramente haga modificaciones entonces para ese duelo contra el conjunto venezolano. River claramente favorito, ¿no? Contra Carabobo también. Sí, es cierto, no le ha tocado un mal grupo a River, todo lo contrario, bastante beneficiado, ¿no es cierto, Paulita? Bueno, Beto Brandoni se cayó, está internado, Sí. es un accidente doméstico, descartaron un accidente cerebrovascular por suerte, 85 años. Beto, recupérate. Te Sí, queremos. se va a recuperar. Mientras tanto, hay congoja en el mundo del deporte, ayer lo contábamos, falleció el reconocido periodista Julio Ricardo, un tipo excelso en la palabra, en la rectitud, en lo correcto. Falleció a los 87 años. Y quien murió, y hay luto en el mundo de la música, es Felipe Staiti, el guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, los Enanitos Verdes. Mirá. Que ha sido un clásico casi en todos nuestros viajes de Bariloche, probablemente. Paulita nos mira Paula raro. no sabe Son los de qué viajes de hablamos. egresado. Claro, de- viajes de egresado, el sí. secundario. No, de los Enanitos Verdes decimos. Los Enanitos También. Verdes. Ah, ¿los conoces? Pero yo no soy extraterrestre, chicos. O No, sea, tenés razón. Pero tengo- Enanitos Verdes era muy nicho de Argentina. Pero sí lo conozco. Ah, muy bien. Creo que era más de nicho, no sé, Los Redondos. Ah, mira. Los Redondos eran muy de, o son muy de acá, pero no, Enanitos Verdes, sí, claro. Ah, Bueno, se conoce. ha fallecido el guitarrista. Y en ese contexto, naturalmente, también hay congoja en el mundo de la música. Está Marcelo Elizondo, 9:11 ya en la mañana. Marcelo, primero un enorme abrazo y gracias por la delicadeza de atendernos a esta hora. Buen día, Julieta Tarres, Paulino Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Paulino, Julieta, un gusto, gracias por la comunicación. Faltaba más. Bueno, primera impresión de lo que está pasando en el mundo, repercusiones, secuelas para con la Argentina y qué estás viendo en el comercio exterior argentino. El mundo está, como todos sabemos, muy complicado, con mucha dificultad para encauzar el conflicto en el Golfo Pérsico. Esta decisión de escalar tomando los Estados Unidos el control del estrecho de Hormuz está marcando que hay dificultades para encontrar caminos de acuerdo. Irán, por supuesto, por su lado está tratando de llevar la batalla a su terreno, que no es el de la imposición de fuerza militar, sino es el de generación de daño económico. Me parece que, pese a que el presidente de Estados Unidos dijo que ayer había habido una comunicación telefónica de parte de Irán con la intención de seguir conversando, lo que vamos a tener en adelante es bastantes idas y venidas. Parece poco encauzado la posibilidad de consenso y hay mucha distancia entre las pretensiones de uno y otro. De todas maneras, lo curioso es que a ninguno de los dos le genera demasiado beneficio que se extienda el conflicto. Estados Unidos por el lado de política y economía doméstica, en el caso de Irán porque tiene inferioridad de condiciones militares. Por lo que veremos cómo avanza en adelante. Todo esto está generando alto impacto en toda la economía internacional, no solamente el precio del petróleo. Acá están en juego cadenas de suministro de muchísimos bienes. Pensemos en toda la industria del plástico, pensemos en los fertilizantes, pensemos incluso en el daño que Irán ha generado en los países vecinos, por ejemplo, el aeropuerto de Dubái, que es un nodo de comercio a través de vía aérea, por lo que va bien complicado el asunto. Para la Argentina, Paulino, bueno, por un lado, la mala noticia de que un mundo en conflicto siempre es algo perjudicial. Hay menos posibilidad de acceso a financiamiento, hay siempre un temor de posible tensión cambiaria, pero por el otro lado la parte a favor, que es que sube el precio del petróleo y eso justifica inversiones en vaca muerta y más ingreso de dólares por las exportaciones. Claro, Marcelo, justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos crees que se aceleraron las inversiones en vaca muerta, no solamente por petróleo, principalmente por gas, que el gas licuado, el gas natural licuado es algo que está escaseando fuerte en el mundo, sobre todo en Europa? Sí, porque también el gas natural licuado proviene de esa zona y además, como todos sabemos, la cuestión energética está vinculada con la geopolítica económica desde hace un tiempo. Incluso tuvo ya antes en la guerra en Rusia y Ucrania un epicentro. Yo creo que hay un proceso de decisiones de inversión en vaca muerta para gas y petróleo que venía ocurriendo antes de la guerra. No creo que la guerra lo haya acelerado. En todo caso, lo que está ocurriendo es que está madurando un proceso que lleva tiempo. Se han anunciado muchísimas inversiones. El RIGI tiene 70.000 millones de dólares de proyectos, la mayoría en materia mineral o energética, inclusive infraestructura para la explotación energética. Creo que lo que está ocurriendo es que están madurando los procesos y que eso va a ir en adelante. La Argentina tiene hoy la gran ventaja de que tiene el recurso, está recibiendo inversiones por una política favorable y es una zona de paz. Y todo esto es una conjunción que desde el punto de vista del futuro del comercio de energía y minerales es muy importante. Hay que ver qué pasa con el tema fletes, ¿no? Que me parece que es un tema que llegó para quedarse como debate. Los seguros, los costos, me parece que eso difícilmente vuelva al punto cero, digo, a la previa de la guerra en el corto plazo, ¿no es cierto, Marcelo? Estoy de acuerdo. Yo creo que aun cuando se alcanzara un cese de fuego y se detuvieran las hostilidades, va a costar volver al punto anterior a la guerra, en muchos planos. Correcto. Mencionabas, Paulino, el tema de los fletes o los seguros, pero incluso en la capacidad productiva. Aquí se ha destruido mucho de capacidad productiva y recuperar esa capacidad no solamente en Irán, sino en países vecinos va a llevar un tiempo, por lo que yo creo que el daño que genera este conflicto en materia económica no se corrige automáticamente con un cese de hostilidades. Es cierto. Y por otra parte, ¿te genera algo de curiosidad saber por qué Trump hizo lo que hizo? Porque hasta hace un año era el que quería el Nobel de la Paz. Venía a resolver los conflictos, venía a poner orden.
Y hoy hay una definición de Xi Jinping bastante elocuente, lo han dicho los europeos también, pero lo concreto es que el orden internacional se está desmoronando, ha caído en el caos. Todas las reglas con las que convivió el mundo de cierto orden post-Segunda Guerra Mundial están en discusión y en debate. Trump las ha tensado de una manera muy especial. Ya había tensiones previas, eso era Ucrania, la avanzada de Rusia, no había manera de poder allí poner orden, pero da la impresión que todo está trastocado y que hay un nuevo orden que está aflorando que no sabemos cuál es, en el medio del caos, ¿o me equivoco? Estoy de acuerdo. Lo que tenemos seguro es que el orden viejo no existe más, pero no tenemos para nada claro cuál es el orden nuevo. Por ahora lo que hay es la imposición de fuerza, intereses basados en fuerzas, y acá el más poderoso es el que pone las reglas. Ese es el estado de situación del planeta hoy. Por supuesto que el mundo está muy fraccionado. Está Estados Unidos actuando como sabemos, pero también la Unión Europea tratando de defender el mundo basado en reglas. Hay una enorme cantidad de potencias intermedias, la India, Brasil, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, que están queriendo empezar a tener más influencia en las conversaciones para generar un nuevo espacio de organización. Pero el mundo está en un escenario de caos. Y efectivamente es curioso lo que ocurre con el presidente Trump, que en su primer mandato había sido un presidente pacifista, fue el primer presidente que no generó ninguna guerra en mucho tiempo, y ahora está en este conflicto con Irán. Bueno, me parece que claramente al lado de Israel el principal motivo fue impedir que Irán construya su capacidad nuclear. Bien, te quiero traer a la Argentina, Marcelo. El lunes que viene vamos a conocer el dato de la balanza comercial de marzo. Primero, ¿cómo estás viendo este balance comercial que está siendo superavitario para Argentina? Y segundo, en algún momento esto lo hablamos, ¿qué oportunidades tiene Argentina con un acuerdo bilateral en Estados Unidos, con el acuerdo entre bloques Mercosur-Unión Europea y potenciales acuerdos que puedan surgir a partir de este año? Bueno, la balanza comercial este año va a ser favorable otra vez. La verdad es que la Argentina este año va a tener récord histórico de exportaciones, porque tiene cosechas récord, porque está mejorando su capacidad exportadora energética y mineral, porque los precios han mejorado, y van madurando muchos proyectos. Este año vamos a tener exportaciones récord. Nunca antes la Argentina va a haber exportado tanto como este año. Ya el año pasado fue el segundo récord, después del mayor año que había sido el año 2022. Y esto con un estancamiento de las importaciones, porque el nivel de actividad interno está un poco más débil que el año pasado, entonces vamos a tener un superávit comercial holgado. Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad de cambio de matriz. Es una economía muy cerrada, lo hemos hablado tanto con Paulino como con Julieta en ocasiones anteriores. Una economía entre las 10 más cerradas del mundo, esto es, con una participación del comercio internacional en su PBI de los más bajos del mundo. Eso genera mucho daño, menos inversión, peor calidad del empleo, dificultad para la convergencia tecnológica internacional, debilitamiento de empresas, falta de competitividad. Bueno, el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con el EFTA, que es otro bloque europeo, y algunas otras negociaciones que a través del Mercosur están llevándose adelante, por ejemplo con Canadá, me parece que cambian la matriz de una economía que ha sido muy cerrada y que, bueno, necesita abrirse porque de otro modo seguirá como ha venido en estos últimos 15 o 20 años con un gran atraso. El atraso no es solamente causa de la cerrazón, pero la cerrazón es una causa importante de ese atraso económico que hemos tenido. Claro, este tipo de pactos como el tratado con la Unión Europea o aún el tratado con los Estados Unidos, que está un poco menos claro cómo va a evolucionar, no generan resultados inmediatamente y además no generan resultados automáticamente. Se necesita una reacción de parte del sector privado y las empresas, y ahí hay también una responsabilidad, además de lo público, de lo privado. Marcelo, enormemente generoso como siempre. Te liberamos. Buena mañana. Un gusto, gracias por el diálogo, adiós. Adiós. Marcelo Elizondo, uno de los especialistas en comercio exterior, de los más importantes que tiene la Argentina. 9:20 en la mañana. En un ratito con Paulita recopilamos todo lo que hay en materia deportiva, que no es poco, que no es poco, todo lo contrario. Juega Boca, mañana River, hay desafíos internacionales, mucho de la Champions. Cuti, novedades con el Cuti Romero. Y hay novedades con el Cuti Romero. No te vayas, ya volvemos.
A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. A vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com.
snagajob.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. Hay un conflicto por Máxima y... Me estoy enterando por vos. Príncipe. No, porque se quedaron a dormir en Washington. Pero son los invitados de la Casa Blanca. Son los invitados de la Casa Blanca. Pero hay una discusión enorme en Países Bajos respecto a si eso debían hacerlo o no, con Guillermo, eso me refiero, Guillermo y Máxima. Y porque hay un debate, porque está en medio de un conflicto bélico, porque Europa está de manera contestataria. Pero viste que cada vez que hay una visita oficial, Casa Blanca tiene una sala de invitados. Trump cuando invitó a la Argentina, invitó a una parte del equipo económico y también al presidente con su hermana a quedarse en esa sala. ¿Y quedaron en esa sala? No me acuerdo. Sí, pernoctaron en la Casa Blanca. Pernoctaron en la Casa Blanca. Muy bien, qué lindo atributo ese. A todo esto, Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito en Buenos Aires? Jornada de múltiples choques, bastante caos y bastante intensa en los ingresos en este martes. Sí, así, Paulino, como lo estás contando. Hasta ahora tenemos 10 choques en el transcurso de la mañana dentro del ámbito de Capital Federal y en los accesos. Incluso en estos momentos un peatón ha sido atropellado en el barrio de Caballito, en Avenida Avellaneda al 1500. La circulación está reducida, trabaja el SAME. Además, vos sabés que en el barrio de San Cristóbal chocaron 4 autos y uno de ellos termina volcando. Se trata de un auto Corsa en Sánchez de Loria y Estados Unidos. Está el operativo de seguridad. Fuertes demoras en Panamericana entre 197 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz. Una General Paz al rojo vivo en los barrios de Saavedra y Núñez hacia lo que es Lugones. Siguen las complicaciones para los usuarios del tren San Martín, que está limitado entre Retiro y Hurlingham, y José C. Paz y Pilar. Esto es por una colisión que se había dado a la altura de Muñiz. Así que una mañana con complicaciones, con choques y un tránsito bien fuerte en todos los accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Paulino. Gracias, Romy, impecable, bien descriptivo, por cierto, esta mañana de martes. Chau, chau. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now, 97.9. Está hablando Jorge Macri ahora en el Summit. AmCham Summit. AmCham Summit, así se dice. Efectivamente, que es la Cámara de Comercio norteamericano-argentina, etcétera. Habla el jefe de gobierno de la ciudad, cierra Javier Milei. Exacto. Abre el anfitrión de la ciudad y cierra quien sería el invitado especial. Muy bien. Va a haber muchas definiciones, a estar atentos. Allí va a estar Juli, mañana todos los detalles aquí en la mañana. Sí, yo voy al cierre. Voy al cierre, sí. Bueno, Elena Roger vuelve al musical de la mano de Charly García, la ópera rock No bombardea en Buenos Aires. Se estrena el 18 en el San Martín, narrada a través de las canciones del genial Charly García. Pero vuelve Elena Roger al musical. ¿Viste Vita con Elena Roger? No. Mina, ¿qué cosas hay, por caso? No. Bueno, son obras Tenés extraordinarias. Tenés que verlo. Ahí soy extraterrestre. No, pero eso te encantaría, de verdad. No, pero Elena Roger es un distintivo talento argentino. Un talento de máxima preponderancia en el mundo finalmente de la actuación, ya no solo de la música. Contame lo de Cuti Romero, ¿qué es la novedad a esta hora de la mañana? A ver, se confirmó, es una... En medio de la mala noticia hay algo bueno, y es que la lesión fue en el ligamento colateral de la rodilla derecha, pero no fue la rotura de ligamentos cruzados, porque ese era el miedo que se tenía, ¿no? Recuerden, partido de Tottenham ante el Sunderland, el Tottenham muy mal, ya en puestos de descenso y demás, choca con su propio arquero, tiene este dolor en la rodilla, le intenta seguir el partido, sale en medio de lágrimas. Se hacen los estudios, tenemos lesión en el ligamento colateral de su rodilla derecha. Esto lo deja 2 meses fuera de cancha. ¿Qué quiere decir? Estamos a 58 días de que empiece el Mundial, un poco más de 60 días de que sea el debut de la selección argentina, que es el 16 de junio frente a Argelia en Kansas, y va a llegar sin ritmo de competencia, esperando por supuesto estar recuperado y viendo si suma minutos o no en lo que tiene que ver con esos partidos amistosos previos que van a tener, ¿no? Roberto Ayala habló acerca de esta situación y ya de todos los nervios que hay de parte del cuerpo técnico cada vez que se va acercando
Pero el dato distintivo fue la victoria sobre la hora de Lanús. Si te estás despertando recién, te estás levantando, te enganchás con la radio, tenés que saber que sobre la hora le ganó el clásico a Banfield. Después de una polémica por un gol anulado muy finito a Banfield. Fue finísimo ese supuesto fuera de lugar. Finísimo, y que Pedrito Troglio estuvo un poco más contestatario. Pero gran victoria del Granate, que finalmente está buena, que además tiene la competencia de la Quedó Copa tercero Libertadores, también ahí en tabla de que está posiciones. tercero, que está definitivamente jugando en un extraordinario nivel futbolístico. ¿A qué hora arranca Boca hoy? Por Hoy la Copa es a Libertadores. las 9 de la noche el partido que tiene Boca. Partido clave, importante, pone todos los Sí, sí, titulares, sí. pese a que el domingo está el clásico a las 5 de la tarde en el Monumental. Sería con el mismo River. equipo, exactamente. Boca-River. River. No, River-Boca, claro, porque va a ser en el Monumental. Ah, se dice al revés, perdón, te pido River-Boca, disculpas. y Sí. a las 7 de la noche, Estudiantes ante Cusco, esto por Copa Libertadores. A las 4 p.m. los dos partidos de Champions. Atlético de Madrid recibe al Barcelona y el Liverpool será local en Anfield ante el PSG. Grandes partidos, extraordinario futbolísticamente hablando esta tarde para ver fútbol de primerísimo nivel buscando las semifinales de la Champions. Ya se conoció el menú de deuda que va a colocar en pesos y en dólares, en este caso el Tesoro. El miércoles va a haber una licitación nueva para tratar de renovar 8,3 billones de pesos y se va a ofrecer otro nuevo bono en dólares con vencimiento en el 2028. Esto es parte del menú que la Secretaría de Finanzas propone a las instituciones financieras argentinas. Por otro lado, ayer conocimos que el Banco Central sigue comprando reservas, compró 112 millones de dólares. Esto es el 55% de la meta de reservas fijadas a principio de año para todo 2026. Es una buena noticia para el Banco Central, teniendo en cuenta que a pesar de que las compra no las logra acumular porque paga deuda y vencimientos, pero en lo que va del año, desde enero para acá, ya va en 5.600 millones de dólares de compras con un promedio diario de 100 millones por día, o sea, de nuevo, 100 millones todos los días promediando la semana. Solamente la semana pasada compraron 1.000 millones en 5 días, o sea, 5 jornadas. Ya lleva casi 70 consecutivas de compra de reservas. Y ayer, a contramano del mundo, subieron bastante los bonos argentinos, los bonos soberanos, tanto los globales como los bonares, y eso hizo caer el riesgo país. El riesgo país se quedó en 527 puntos, hoy se va a actualizar. Es una caída en el mes de 15 puntos y 7% en lo que va del año. Esto hizo también que el dólar mayorista cayera por debajo de los 1.350, 1.354 fue el último cierre mayorista y 1.385 fue el último cierre minorista. Si vos vas al banco hoy a comprar por el home banking, te encontrás con ese precio que está casi a 120 pesos de diferencia con el MEP. ¿Vos decís que comprás el dólar a 1.300 hoy? 1.385 ayer, no sé hoy. Sí, Ayer entrabas al home banking y vos podías acceder a un dólar de 1.385 cuando venía cotizando en 1.450 aproximadamente a principio de año. Sí, correcto. Definitivamente tenés una revaluación del peso. Sí, total. 6% respecto al dólar comienzo de año. Con un contexto de una inflación casi del 10 acumulado en el primer trimestre. Bueno, el dólar cae 7 y la inflación sube 10. A 1.385 está en home banking. Claro, ahora. Exacto. Sí, es no ese abierto, precio. o sea, porque es a el las precio 11 de ayer. exacto, si ahora se actualiza 1.385 cuando abre a el las mercado. 11, sí. La pregunta del millón, ¿compran o venden a 1.385? Yo no compro ni vendo. Ah. Invierto directamente con los pesos. Porque me ahorro un peaje. Me lo Sí, lo explicó contaste ayer, es ayer y cierto. está muy bien. Sí. Es una opción. La otra, Hay gente insisto, a 1.385. ¿Es barato o caro el dólar? Para mí hay que comprar. Sí. El que compra dólares tiene que Hay que comprar este comprar. precio. Y sí. Si ya estuvo más alto, Mirá ¿qué vas a definición esperar? le sacamos a Juli. Hay que Es comprar. nuestra asesora, nuestra Claro, gurú económica. No, Paulita, yo soy de las que dice no compren dólares porque no les conviene. Baja 7% en el año contra la inflación de 10 puntos. Claro. O sea, estás perdiendo doble. La inflación de Estados Unidos más la de acá. Sin embargo, si no querés hacer otra cosa que comprar dólares, este es el momento de comprar y no de vender. está hablando Fernando Burlando a propósito de la reanudación del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona después del escándalo con la jueza que ustedes ya conocen, etcétera. Habrá 130 testigos. Las jornadas serán martes y jueves. ¿Qué está diciendo el abogado mediático? El que todo embarra. Venimos con ese objetivo, ¿no? Tratar de componer y oponernos a todo lo que realmente sea un planteo dilatorio, obstructivo. ¿Qué ha cambiado para que ustedes puedan asegurar un seguro proceso de este nuevo juicio? No, bueno, lo que cambió, en principio, ya cambió la integración del tribunal. Tenemos un tribunal en el cual depositamos
muchísima confianza, son jueces de muchísima experiencia, de mucha trayectoria, son jueces o sea, está probado que no les interesa que tener algún tipo de resalto mediático ni nada por el estilo, así que, bueno, como debe ser la justicia, ¿no? ¿Cómo llegan las chicas a esta ocasión nuevamente? Llegan muy cansadas, o sea, es muy difícil, o sea, en principio son, obviamente, los hijos de Maradona, ya eso ya no es fácil. Bueno, 9:38 en la mañana. 320 días después se reanuda el juicio. Maradona burlando que es el abogado de los hijos, las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Janina, ¿no? Sí, entiendo que este es el segundo juicio por la muerte de Diego Armando y dice que hay 7 imputados que van a dar declaraciones ante este tribunal en el Juzgado Penal de San Isidro. Van a hacer 2 audiencias por semana y se van a analizar todas las pruebas para determinar las responsabilidades del equipo médico en el tratamiento que le hicieron. Domiciliario en el country de Tigre. Correcto. Está llegando Verónica Ojeda a esta hora, allí en los tribunales de San Isidro. Recuerden que este juicio anula todo lo hecho con anterioridad en aquel juicio que fue efectivamente como tal anulado. Recuerden ustedes. Y están enfrentando posibles penas los que están imputados de 8 a 25 años de prisión. Bueno, les cuento algunas cosas que pasan en el interior que no son menores. Por un lado, ayer hubo mucho dolor en Carlos Pellegrini, en Santa Fe. Yo les conté, despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la Ruta Nacional número 34, que está en un estado verdaderamente lamentable. Todo el pueblo acompañó el velorio, la sepultura, 4 integrantes de esta familia, la familia Santovelis, en medio de una profunda conmoción. El jefe comunal, Ariel Martini, habló del estado del nene de 7 años que sobrevivió al choque y de la necesidad de contenerlo. Recuerden que murió papá, mamá y de los 3 hijos, 2, uno de 4 y otro de 2. Y llevaban al chiquito de 7 a un torneo de fútbol, a otro lugar, a otra ciudad cerca, en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, hablando del deporte, el luto y demás, respecto a la tragedia en la Ruta 34, también del fin de semana, ayer se conoció el deceso de un tercer hincha de Juventud Antoniana tras ese accidente frente a un camión, también una colisión frente a un camión, donde Mauricio Mérez termina perdiendo la vida, además de los 2 víctimas fatales de este accidente que se produjo el domingo por la noche. 2 murieron en el acto, 3 terminaron internados en grave estado, uno de ellos terminó perdiendo la vida ayer. Los otros 2 están peleando esta mañana. Podría haber 5 víctimas fatales. Bueno, mientras tanto han denunciado que una mamá agredió a la novia de un ex, a la novia de su ex, durante un partido de infantiles en hockey en Tucumán. Imagínate, vas a jugar al hockey, van tus hijos, etcétera, qué sé yo, y aparece la pareja, una mamá agrediendo a la novia de su ex delante de su propia hija. Eso pasó el ejemplo, ¿no? El ejemplo que le das. Y un montón de niños que observaron una situación absolutamente fuera de lo común, absolutamente irregular, si se quiere. Bueno, mientras tanto, en Córdoba asesinaron a un arquitecto y quisieron ocultarlo con un incendio. ¿Vieron como en las películas? Sí. Matan a alguien y quieren con un incendio ocultar todo. Intentó explotar lisa y llanamente la vivienda. Lo detuvieron finalmente en el día de ayer. Y hay un caso de abusos en una comisaría en Misiones, por lo cual detuvieron a un oficial que está denunciado por otras 2 policías en una comisaría. Muy curioso. Agentes de seguridad haciendo lo que no corresponde, por supuesto un delito grave. Hay una imputación, hay un apartamiento preventivo. Eso se dio, insisto, en la provincia de Misiones, noticias que recopilamos a propósito de lo que pasa a lo largo y ancho del país. Está Martín Angulo, que es periodista y es uno de los hombres que más ha seguido de cerca todo lo que hay en torno a la causa de Manuel Adorni, que está tramitando ya en los tribunales por la imputación del supuesto enriquecimiento ilícito, por explicaciones además que finalmente también aparecen como débiles para muchos, bastante certeras para otros. El gobierno hasta acá es implacable en la defensa de Adorni y en la continuidad del propio jefe de gabinete de ministros. Martín, un verdadero gusto, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? 9:42 en la mañana. Buen día. Buen día, Paulino. ¿Cómo andás? Muy bien. Con Julieta Tarrés acá estamos pensando hacia dónde va la derivación de la causa Adorni. ¿Qué estás viendo? Y la justicia estaba recolectando mucha prueba vinculada
te diría hoy principalmente a los gastos que ha hecho Adorni, tanto en los dos ejes más importantes que tiene hoy. Por un lado, la compra de las propiedades con los préstamos que le han hecho, y ayer fue un día importante para eso en tribunales, y por el otro lado, por los viajes al exterior de Adorni, los conocidos y los no tan conocidos. Hay información que te diría que todos los días llega a tribunales informes que ha pedido el fiscal federal Gerardo Polellita, que es quien tiene a cargo la causa por enriquecimiento ilícito. Y por el ritmo que tiene la causa, me animaría a decirte, Paulino, esto no es información, es una presunción. Y después de muchos años de conocer el manejo de causas y el movimiento de tribunales, que tal vez más temprano que tarde Adorni sea citado para dar algún tipo de explicación. En una primera instancia, en una causa de enriquecimiento ilícito, es la justificación de lo que la justicia entiende que puede ser un enriquecimiento no demostrado. Y después, en una segunda instancia, una indagatoria. Entonces, el foco de la investigación está centrado en que él pueda demostrar los ingresos en blanco, imagino, respecto de todos esos egresos que acabas de enumerar. Sí, la justicia ya está, digamos, haciendo una suerte de lista de todos los gastos que hizo Adorni. La compra de la propiedad en el country Indiocuá, los gastos para entrar a ese country, una supuesta remodelación en ese lugar, los $30.000 que ya pagó de la hipoteca que las dos prestamistas de la Policía Federal que declararon ayer en tribunales le hicieron, el adelanto para comprar el departamento de Caballito, los gastos por los viajes al exterior. Hay una suerte de lista de todo lo que Adorni fue gastando para después ver si con lo que él declara en su declaración jurada puede justificar esos gastos. En el caso que la justicia entienda que no pueda justificarlo, van a convocarlo para que den alguna explicación. Porque al mismo tiempo después está el ritmo de vida, con 2 hijos, la escolaridad, los gastos de la tarjeta de crédito. Ese es el stock, digamos, el flujo hay que también explicarlo. Claro, el día a día. Sí. Eso, correcto. Amén de que también está la otra causa, por supuesto, dádivas, a propósito de si su amigo Grandío, que tenía un contrato con la televisión pública que estaba bajo la órbita del propio jefe de gabinete, por lo menos en los últimos meses, significó una dádiva o no, si se hizo cargo del pago como figura y como aparentemente todos los papeles están en la justicia, se hizo el cargo del pago de ese vuelo privado, en un avión privado desde San Fernando, en medio de las vacaciones del fin de semana de Carnaval, a Punta del Este durante 4 días. Porque efectivamente ahí ya es bastante más lineal la comprobación de un delito, pese a que Adorni pueda decir, sí, la factura está hecha a Grandío, pero en realidad yo le di la plata en mano, que en todo caso tendrá que justificar de vuelta los, qué sé yo, en ese caso $8.000 o $9.000 que le dio, porque además volvieron solos, volvieron sin Grandío, toda la familia Adorni, digo, desde Punta del Este, ¿verdad? Todo lo que decís es correcto. Esa explicación de que eventualmente Adorni pudo darle la plata en mano no está. No la dio ni públicamente, ni la dio en el expediente. Eso es muy importante. Para la justicia, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se lo preguntaron? ¿Por qué no dio esa explicación? Bueno, en la justicia, porque todavía no lo convocó para que haga esa explicación. Ah, ok. En segundo término, en la justicia, Adorni ya tiene designado un abogado. A través de su abogado, Adorni tampoco dio una explicación que tranquilamente podría hacerlo. Que era lo que yo hubiera hecho el día 1. Dar Podría todas las presentar un explicaciones, escrito, por supuesto, presento un escrito, digo todas las razones, definitivamente. Uno tiende a pensar de que si todavía, con la magnitud que tomó el caso, no dio esas explicaciones, es porque es muy difícil dar una explicación. Después estará la discusión de que si eventualmente él dice que se lo pagó en mano, si eso se puede demostrar o no. En lo que tiene que ver puntualmente con el vuelo a Punta del Este, los 2 testigos que declararon, que son de la empresa que vendió el vuelo, fueron muy claros. Esto lo pagó Grandío y lo pagó su productora. ¿Y dijeron cómo lo pagó Grandío? No tenemos ningún comprobante. ¿El formato de pago? Sí, el vuelo de ida fue a través de una transferencia bancaria, el de vuelta en efectivo. Ok.
Claro, Y porque que el tema es todo- que al ser en efectivo, si vos no tenés factura, puede no ser ilegal, pero es un problema demostrarlo. No, de Bueno, hecho, hay factura igual. En este caso hay sí. factura. Sí, la empresa de Grandío entiendo que puede justificar el pago. Sí, claro. Acá el El problema tema es que Grandío le que terminó uno- pagando un viaje a Adorni cuando Adorni Era era el proveedor del controlador, Estado, claro. el controlador de los contratos 4 que tenía con la televisión pública, su amigo Exacto. Marcelo Grandío. O Y sea, un esto. punto más. Sí, perdón. Una de las testigos que declara en la causa dice que Grandío, cuando se contacta con la empresa, le dice: quiero invitar a un matrimonio amigo. Y le pelea el precio del vuelo porque era una invitación. Como Grandío los estaba invitando, bueno, que casi algo lógico, quería tratar de pagar menos. Por lo tanto, ahí queda claro que Adorni, con ese testimonio, no pagó absolutamente nada. No, está clarísimo, porque además tampoco lo pudo explicar, ya está. Lo que la información no da, el perjuicio lo cubre. En una cosa tan Exactamente. evidente, tan pública, digamos, podrías aventar suspicacias rápidamente, cosa que no hizo. ¿Vos creés que la celeridad del juez Lijo tiene alguna doble lectura a propósito de un juez que ha dormido cuanta causa relevante para el mundo de la política estuvo en su despacho? Para muchos sí, y esto tiene que ver con una disputa de poder a partir de la designación de Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia de la Nación. Muchos creen que ahí hay una puja por un cargo mayor, que es el cargo de Procurador General de la Nación, por el que Lijo quiere tener y por el que Maíquez también quiere tener. Previo a la designación de Maíquez, había dos candidatos en pugna por ese cargo, uno el actual ministro y otro Guillermo Montenegro, ex juez federal, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, intendente de Mar del Plata, muy allegado al Lijo, que había un sector de la justicia que apostaba por Montenegro. Fuera Montenegro ya de esa discusión, muchos ven y muchos te cuentan que hay esta puja de poder con esta causa en el medio. De todas formas, la causa de enriquecimiento ilícito la lleva el fiscal Polillita. Correcto. Que está corrido de esa discusión. Inclusive un fiscal que tiene buena relación con los Maíquez. Hay un dato que por ahí queda un poco lejos, allá en el tiempo. La causa vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada, la investigación estuvo a cargo del fiscal Polichita y de Ignacio Maíquez, el hermano de fiscal. Exactamente, el hermano del actual Ministro de Justicia. Y uno, ministro de Justicia. Y uno podía sospechar o pensar que el fiscal Polichita, por esa relación, podía no avanzar con la causa. Y sin embargo lo está haciendo, lo está investigando, está citando declaraciones de testigos, mañana declaran las famosas jubiladas que le vendieron en el departamento Adorni en Caballito. La semana que viene hay hay otras tantas declaraciones testimoniales, hay muchos pedidos de informe que están llegando, te diría, Paulino, casi todos los días a tribunales. Este cambio de dinámica institucional, Martín, ¿vos lo viste antes? Esto de que la justicia esté investigando mientras, en este caso, el jefe de gabinete está en su rol como jefe de gabinete. Bueno, hubo otros casos, por ejemplo, Amado Vudú fue investigado mientras era... No hay nada nuevo bajo el sol. El gobierno le quiere poner épica diciendo, mira, ahora la justicia investiga, estamos independientes. La verdad que pasó siempre, dependiendo de los actores y los protagonistas. Vudú era un outsider, Adorni era un outsider. Probablemente. Ahí hay también... ¿no? Ahí, Paulino, hay un dato que el gobierno no puede decir muy en voz alta. El gobierno está muy complicado en criticar al Lijo porque lo propuso para ser juez de la Corte. Además, correcto. ¿No? Entonces vos decís, bueno, voy a criticar a un juez por su actuación en una causa cuando yo lo propuse para ir a la Corte Suprema. Hace un y año. se entiende que a la Corte van los mejores. Bueno, por eso me parece que el gobierno tampoco está alzando la voz respecto de la investigación, más allá de que hay mucho silencio de los ministros vinculados a este tema, porque realmente es hablar públicamente es estar en un problema. Nunca mejor dicho, querido Martín Angulo, como siempre un enorme placer y hasta la próxima. Un abrazo grande. Termina bien la mañana, 9:52. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante.
en la agenda de tu actualidad. Bueno, yo diría lo más importante, viene la lluvia esta noche, primer elemento para serio? considerar el martes. Sí, lo dijo Ezequiel Marcus y yo le creo. Y no le escuché. Alerta en 14 provincias del país, volvió a llover. ¿Pero acá en Buenos Aires también? Sí, acá en Buenos Aires también. Voy a tener que entrar la ropa. Entre otras cosas, correcto. Bueno, más allá de eso está lo de el AmCham Summit. Está hablando Caputo en este Está momento. hablando ya el ministro Luis Caputo, pasó ya Jorge Macri, cierra Javier Milei esta tarde. Muy importante centro de convenciones, esperan muchas definiciones. Sí, en este momento ahora sube al escenario el embajador por los Estados Unidos en la Argentina, Lamelas. Peter Lamelas, muy bien. Bueno, hoy en un ratito va a haber frente al Ministerio de Economía, hablando de Luis Caputo, una marcha de intendentes que además va a estar acompañada por Gabriel Catopodis y Carlos Bianco, intendentes de distintos lugares del país, viene la intendente de Paraná, vienen en Entre Ríos, intendentes de otros lugares, para pedirle finalmente al gobierno que haga dos cosas, o que baje los impuestos al combustible para que el impacto en la comercialización, en la cadena de distribución, no sea el que está teniendo y el que se está observando, y que el INDEC va a reflejar probablemente esta tarde, o que los fondos que recauda adicionalmente por el aumento de la nafta, que es un porcentual del precio final de venta al público, terminen yendo donde debe ir con la asignación específica, que es el mantenimiento vial. De ese mantenimiento vial del cual el gobierno nacional prácticamente se retiró por completo. Y el estado de las rutas hablan por sí solas. Así que eso va a ser una puesta en escena política, naturalmente, de la oposición frente al Ministerio de Economía, que se va a producir en el transcurso de la mañana de hoy, antes del mediodía. Perfecto, a la tarde vamos a conocer el dato de inflación, 16 horas, el INDEC va a dar a conocer el dato de marzo. Dato muy importante. Hoy hay reunión de comisiones para definir autoridades en el Senado y también en diputados. Habrá que estar atentos. Da la impresión que la comisión de presupuesto va a quedar en manos de Agustín Monteverde en el Senado, que es el senador electo, muy cercano a Javier Milei, hombre del Jockey Club, economista, que finalmente va a presidir y va a reemplazar a Tauche, que hasta acá era el hombre de la Libertad Avanza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Mientras tanto, sigue el conflicto de los médicos de cabecera en PAMI, empezó ayer, termina mañana, es por 72 horas, sigue el conflicto de los no docentes en las universidades, en medio de una situación tampoco resuelta, de un dictado a clases que no es regular. Sigue el conflicto de camioneros autoconvocados por el tema del gasoil. Exactamente, y también hay una reunión con máxima expectativa, 10:30 de la mañana, por el tema de los colectivos en la zona del AMBA, donde el gobierno tiene dos alternativas: o aumenta la tarifa, por lo tanto traspasa costos y los pasajeros pagan más por el viaje, o aumenta los subsidios. Aparentemente no quiere ni lo uno ni lo otro. Uno porque tiene restricción fiscal y lo otro porque le pega de lleno la inflación. Bien. Veremos si hay acuerdo. De eso depende finalmente que haya una solución y que vuelva a la normalidad y la regularización de un sistema que ha estado bastante más limitado, con algunas prestaciones que se han diluido o servicios que se han eliminado. Y por último están los vicegobernadores reunidos en Tucumán, en la zona del noreste argentino, con múltiples planteos respecto a el propio gobierno nacional en cuanto al giro de fondos y demás. Para cerrar, hace minutos Caputo dejó una última declaración. A partir de abril vamos a ver una desaceleración en la inflación importante. Anticipando además que hoy el dato de inflación empieza va a ser malo. Con 3. Sí. 9:55 en la mañana. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita.
A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y María. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Eleonora. Buen día, Paulino. Buen día, ¿Cómo Juli. andan? Gran canción de Blondie, Good Boys. Gran canción. ¿La tenías a esta en tu Bolichera, playlist? Sí, Muy bien. sí. Bolichera de hace Bolichera. 40 años, pero no ha perdido vigencia. Ha envejecido muy bien. Envejeció bien. Sí. La música de los 80 y los 90, en su gran mayoría, ha envejecido muy, muy bien. Sí, claro. Hasta mi hija a veces escucha algunas cosas y... Sí. Bueno, hay muchas reediciones con otros estilos. Y demás, hay pero- muchos clips o reels que tienen música Claro. de los 90. Sí, señor. Una de Goo Goo Dolls
Y la pregunta es, papá, ¿qué hacías vos en los 90? ¿No? Y hay imágenes de grandes héroes de la década del 90, desde Michael Jordan, pasando por John McEnroe, aunque fue más 80 que 90. Entonces, bueno, el mensaje es, ¿qué hacías vos en los 90? Y aparecen estos ¿Qué héroes. hacías vos en los 90? Y después la pregunta de nuestros hijos es, ¿vos te vestías así? Con fluo, ¿te acordás? Eso? Hombreras y fluo me ¿Vos mata. usabas eso, Exacto. por ejemplo? Sí. Igual decís siempre que no, pues total. Bueno, no ¿cómo había estamos fotos. este martes? Bien, tranquilos. La expectativa de Boca hoy en la Libertadores, River en la Sudamericana mañana, en la previa del Superclásico. Sí, Boca pondrá titulares, River creo que va a rotar. Va a rotar, dijo. Boca eligió el partido con Independiente y creo que estuvo bien esa elección, y River eligió el partido con Carabobo y creo que también está bien. En algún momento había que rotar entre Copa, Campeonato y Superclásico. Cada uno lo hizo, en mi opinión, en el momento que más le convenía. Está muy bien. Hoy Boca tiene una parada importante por la Copa Libertadores para solidificar un poco la confianza, Sí, ¿no? para confirmar lo que logró en Chile. Ganó 2-1, no debió sufrir tanto, debió haber ganado con un poco más de holgura, y ganar de local después de lo que ha sido el último partido de Boca en la Copa es la traumática victoria y derrota por penales contra Alianza Lima. Boca no vuelve a jugar por Copa Libertadores en su cancha ante su público desde aquella eliminación por penales contra Alianza Lima a principios del año pasado. Correcto, y que fue tan traumática como bien lo definís. ¿Te sorprende algo de lo que está pasando en torno a Maradona? ¿Hay algo para decir después de 320 días del inicio de un juicio que se terminó anulando la idea de un segundo juicio con 7 imputados con penas de 8 a 25 años para dilucidar finalmente si hubo o no mala praxis en el momento final de la culminación de la vida de uno de los máximos ídolos de la historia del Sí, en la Argentina, como Diego Armando Maradona? Yo creo que es necesario establecer responsabilidades y condenas en función de esas responsabilidades. Recordemos que el juicio anterior se anuló por la decisión de la jueza Julieta McIntosh de hacer un documental a espalda de absolutamente todo el mundo, con algunos cómplices que han callado. Correcto. Y se han hecho los distraídos, por no decir los boludos, y que están debajo del radar y que, por supuesto, han puesto únicamente a McIntosh bajo los reflectores. Pero el contexto también en el que se anuló el juicio, casi te diría que impulsa la obligatoriedad de tener un proceso justo y debido para que sepamos por qué se murió Maradona, qué responsabilidades hubo entre quienes debían cuidarlos, más allá de que Diego tomaba decisiones por propia cuenta. No era este un momento en el que él pudiera tomar decisiones. Sí, probablemente hacía bastante tiempo que las tomaban por él. Por eso está la cuestión del abandono de persona y la necesidad de saber, bueno, si Diego no podía tomar decisiones, ¿quiénes la tomaron? ¿Y qué decisiones tomaron que provocaron la muerte de Diego a los 60 años? No, es increíble. Maradona tenía 60 años, recordemos que los cumplió el 30 de octubre y es una de las últimas imágenes públicas, si no la última, cuando él ese día se reanuda el campeonato después de la pandemia. En cancha de gimnasia, ¿no? Exactamente, Gimnasia Argentinos. Sí, que va casi que no podía caminar. No, ¿verdad? lo llevan caminando a recibir un premio. Maradona no estaba en condiciones de ser entrenador, incluso antes de que llegara la pandemia. En el medio viene la pandemia, hay un cambio fundamental en AFA, deja de existir la Superliga. Correcto. La AFA retoma el control de la liga, hay una asamblea por Zoom, se anulan los descensos. Cuando, y me voy un segundo del caso Maradona, uno quiere encontrar el punto de partida del imperio o del dominio Tapia-Tobillino, tiene que ir ahí. Cuando la liga sale de la jurisdicción de la Superliga, vuelve a la AFA, Tapia abandona la pretensión de tener una liga de 18 equipos, como lo dijo en su momento en una entrevista con TC Sports en un verano. Bueno, la pandemia es clave para entender lo que hoy conocemos como la AFA de Tapia y Tobillino. Pero Diego no estaba en condiciones de dirigir en el día a día. Si bien hay una hermosa imagen entre él y Falcioni, una charla después de un partido que se dice en el fútbol te da vida. Julio atravesó un cáncer de garganta. Diego no estaba en condiciones de seguir el día a día y tampoco lo seguía, estaba mucho con él el gallego Méndez.
Después la pandemia, por supuesto, profundizó sus dificultades y terminó muriendo el 25 de noviembre del 2020. Pero hacía bastante tiempo que Diego no tomaba decisiones. Como antes podíamos decir que era indomable y que ese es Diego. No, ese no era ese Diego. No, correcto. Y hay un tema, ¿no? Me da la impresión, Leonora, que Maradona vivió la vida de varios, no solo una vida. Sí, claro. O varias vidas en una. La intensidad con la que Maradona 100%. vivió, ¿está bien? Sí. Ahora, hay mucha gente que vivió con mucha intensidad en el mundo de la música, que ustedes conocen muy bien. Sí, Mick Jagger, Mick Jagger, sin ir sí, más lejos, ¿no es cierto? tal cual. Y todavía está en el escenario y haciendo de las suyas, y hay muchos otros que también da cuenta de que no necesariamente Pero una supieron vida... frenar a tiempo y hacer Claro. los tratamientos indicados como para. Cambio de hábitos. Cambió hábitos, sí. Sí. Diego tuvo un Una momento época, así sí. que fue post-2004. El show del gol, Cuando, ¿cómo se llama? la noche del 10. La noche del 10. Casi se muere en la Suizo, Sí. Argentina, en la avenida Santa Fe, Pueyrredón. Sí. Se recupera, baja muchos kilos. Correcto. Mauricio Macri lo designa manager de Boca. Correcto. Arranca la noche del 10. El Diego de la noche del 10 es impecable. Sí. Es la mejor versión de Maradona, probablemente. Y es una versión que se extiende hasta, con algún matiz, pero seguro, hasta Sudáfrica 2010. La Copa del Mundo. Si vos lo ves a Diego en Beijing 2008, como una especie de embajador deportivo, yendo a ver a todos los deportistas argentinos en los Olímpicos de Beijing, esa charla que les da a las leonas tras perder un partido. Diego no se perdía ningún evento deportivo importante, ni Copa Davis, obviamente que no es durante los Olímpicos. Eso es en 2008 y 3 meses después es designado entrenador del seleccionado, reemplazando a Basile. Después, bueno, renuncia a Román, Riquelme, otra cuestión. La historia que ya conocemos, es cierto. Otro camino que otro día lo charlamos. Pero fueron 5, 6 años, si querés 5, de 2005 a 2010, ya con 50 años, él cumple 50 en 2010, en los que estuvo bien. Mirá. Y si vos ves el Diego del 2014, también quizá con un poco más de kilos, pero estaba bien cuando hacía su programa de zurda con Víctor Hugo para... bien. Para... perdón, la televisión venezolana. Venezolana, pero una red latina cuyo nombre no recuerdo. Telesur. Telesur, Ahí perfecto, está, muy bien, Telesur. gracias. Porque además la vida nuestra se vive en mundiales, a través de mundiales. Hace poquito reflotaron un video en el cual él le está entregando la Copa de Subcampeón de la Copa Confederaciones del 2017 a Claudio Bravo y lo consuela y le dice, es una copita nada más. En el sorteo del Mundial está con Ronaldo y la pasa bien. En 2018, cuando Marcos Rojo hace el gol del 2-1 que le permite a Argentina pasar a octavo de final de ese traumático Mundial de Francia 2018, de Rusia 2018, él ya estaba más complicado, pero tenés esa imagen de él abriendo los brazos y que justo el rayo de sol lo ilumina. Correcto. Ahora, esa imagen inmortalizada. Entre 2019, cuando él agarra Gimnasia, que le hacen homenaje merecido en cada cancha, donde cada vez le cuesta más entrar, que tiene algún momento con un asistente diciéndole sos un vigilante como portero de country, esas frases geniales que se le ocurrían a Diego, pero los últimos 4 años él lamentablemente no llegó al Mundial de Qatar 2022, pero si vos comparás 2017, 2020, el deterioro es muy grande. Sí, fue a pasos agigantados. Y creo que en el juicio, no sé si se va a conocer toda la verdad, pero el juicio tiene que ir un poco más atrás en el tiempo, no solamente en esos días de noviembre o, si querés, los últimos 3-4 meses. Hay un deterioro en la salud de Diego muy marcado en el último año y medio. Con un entorno que ya había cambiado, que era de gente nueva, que era de gente que no necesariamente quería a Diego desde el mejor lugar. Muchos negocios, contratos, la utilización de su sello, de su marca. Yo el recuerdo que tengo es 2000, haciendo alusión a lo que vos decís del quiebre del 2004, que le permite a Diego una recuperación muy importante y la mejor versión de Maradona, creo yo, de todas las que conocimos, más allá del futbolista.
Recuerdo cuando estábamos con Víctor Hugo en Desayuno en Canal 7, una mañana aparece a las 8 de la mañana y dice, acabo de dejar a las chicas del colegio, pasé y tenía ganas de saludar, tenía una gran amistad con Víctor Hugo, además de admiración. Una admiración recíproca. Recíproca, correcto. Y entró al estudio como cual persona, por supuesto el programa cambió por completo, y fue una nota de 1 hora con un Maradona que se sentó, ni siquiera se sentó, se apoyó en una banqueta. Sí. Era todo modesto en aquella época, en Canal 7. Pero lo cierto es que era un programa muy consolidado de Desayuno, donde estaba Pepe Pompín, etcétera, que ustedes recordarán. Y Maradona entró diciendo aquella frase, entero, 45 años por entonces, 46, no más que eso, acabo de dejar a las chicas en el colegio, paso a saludar, y ahí cuenta toda una revitalización personal, donde él encontró un horario, encontró un método, tenía una forma, se levantaba a las 6:30, 7 de la mañana, cosa poco habitual. Tenía Iba como a entrenar. metas, iba Claro. a entrenar. Era esa versión de ese Maradona lúcido. Sí. Y apasionante, que fue corto. Fue corto. Diego, insisto, lo describió muy bien Cherkis Vialo, que en paz descanse Ernesto. Maradona era muchos Maradona. El tema es que el último fue más moldeado por los demás, no solo por su entorno, sino profesionales de la salud. Hay 7 que están imputados y deberán dar explicaciones. O sea, una cosa es que vos te alejes de tu entorno o de tu círculo íntimo, y otra es que los médicos no te cuiden. No, o que hagan cosas para que perjudicarte, que es peor. Sí. Porque le daban cerveza con los medicamentos, o sea, eso está evidente. Y cuando todo apuntaba a que en el juicio anterior iban a quedar bien claras las responsabilidades y a partir de las responsabilidades las condenas, una jueza dijo, ¿saben qué? La estrella soy yo. Y voy a hacer un documental conmigo como protagonista. Dame una cosa. Miserable hasta el final. Julieta McIntosh. Sí. Tremendo, de una familia judicial además. Sí, exacto. Hay algo que pasa siempre cuando alguien tan famoso y de tanta repercusión está internado, que me lo contaba en su momento un psiquiatra cuando fue el tema de Chano, que dice que lo peor que les puede pasar muchas veces en las internaciones es cuando se encuentran con médicos que son fanáticos de ellos. Porque en lugar de ponerles límites, les dan concesiones. Claro. Entonces, y ahí es muy difícil que los puedan sacar de ese rulo, porque empiezan en un loop que ellos convencen al médico de hacer lo que ellos quieren, y si el médico no tiene el suficiente poder y autoridad, como para decirle, no, mira, acá las cosas son así, empeora. El magnetismo del poder y del ídolo, ¿no? 100%. Que es una atracción a todas luces para cualquiera, inclusive Imagínate para los médicos, con una Maradona. situación de eso. Claro, Maradona era transversal. No, sí, no tenías manera. Bueno, más allá de eso... Igual eso no les quita responsabilidad, ¿no? No, de ninguna manera, de por ninguna supuesto, manera. está muy bien. Más allá de eso, Juan Pablo, tenés un programa enorme por delante, porque hay muchos temas. Sí, muchos temas. Acaba de hablar Luis Caputo con algunas definiciones importantes. Después creo que había empezado a hablar justo cuando empezamos el pase Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos. Suele ser la AmCham un lugar de repercusiones, una caja de resonancia, así que vamos a estar atentos. Y cierra el presidente, ni más ni menos, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Seguramente habrá atractivo en un día en donde se conoce la inflación a las 4, que me parece que va a ser un poco el discurrir del ámbito económico en términos de qué viene hacia adelante, más allá de que es una foto del pasado, pero es pasado reciente, que tiene impacto en las actualizaciones de haberes, de programas sociales, un montón de cosas, ¿no? Sin incógnita, sin incertidumbre, porque ya hasta el propio ministro dijo va a estar por encima de 3. Exacto. Obviamente no es lo mismo 3.8 que 3.1, claro. Pero sabemos que el número va a estar por encima de 3 y por encima de los últimos 9 meses, donde siempre el índice siguiente fue superior al anterior. Hace 10 meses, va a ser 10 meses que la inflación no para de subir y que duplica el guarismo de mayo del 2025, que fue el 1,5. El 1,5. Fue el mejor número de inflación. Hoy estaremos probablemente en el doble. ¿Qué viene para adelante? El gobierno dice poca inflación y va a empezar con 0 en agosto, y si no es en agosto será en algún momento, pero más temprano que tarde va a ocurrir. 0 en agosto es imposible. Pero lo dijo ayer nomás el presidente. En febrero y lo va a volver a decir hoy. ¿Hoy va a volver a decir eso? Probablemente. Yo creo que hay una convicción plena del gobierno de que la inflación se planchó
acompañando a la plancha del dólar en 1.400 y la merma de consumo que no te valida aumento de precio. En fin. La seguimos mañana, querido Si Dios Paulino. quiere, enorme placer. Gran tarea gracias. y buen martes. Gracias. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a 17. Lo que más importa es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova. Coworker. Actualidad para decidir y música para acompañar. Todo en un mismo espacio. De 17 a 20. La radio te acompaña para que tu regreso sea mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. Información para entender el día que termina. De 20 a 0. Momento para desconectar y volver a vos. Modo offline. Con Pablo Rojas. La verdadera conexión es con tu música. Tus 90. Tus 2000. Tu 2026. En Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9. Tu nueva radio.